Hola, buenos días, mis niños de grado quinto. Espero se encuentren todos muy bien, que estén en la disposición para ver este video en el que vamos a abordar unos temas muy importantes respecto a la economía de Colombia. Hemos hablado de algunos temas que tienen relación con esto. Hemos hablado de los productos de los diferentes departamentos, de las diferentes regiones del país. Hoy vamos a profundizar un poco más en esos aspectos, ¿cierto? Entonces, ese va a ser como el tema principal de este video. Sin embargo, antes quiero hablarles sobre los ensayos que revisé acerca del cambio climático. Chicos, en promedio han sido muy buenos ensayos, muy buenos escritos, veo que tienen una buena redacción. Sin embargo, hay unos ensayos que tienen una redacción eh, muy buena, incluso demasiado para haber sido escrito por algunos de ustedes, ¿sí? Da la impresión que de pronto copiamos y pegamos información de Internet, lo cual es algo pues, realmente malo, ¿cierto? La invitación es a que no hagamos este tipo de cosas porque caemos en algo que se llama plagio, que es tomar ideas de otras personas, copiarlas y pegarlas en un documento, en una tarea y presentarla como si fuera nosotros, lo cual es algo malo porque pues la persona que escribió eso gastó mucho de su tiempo, gastó mucho de sus recursos, para poder hacer una investigación, para poder escribir, para poder publicar lo que ustedes leen. Vamos a ver un poco también sobre el tema de citaciones, ¿cierto? Hay veces que nosotros pues, no sabemos todo lo que queremos expresar y tenemos que recurrir a palabras de otras personas que sí saben. Para eso hay formas, yo les voy a ir compartiendo más adelante. Mm, una de esas es poner las palabras que no son mías, se ponen entre comillas, ¿sí? Y se explica antes o después la frase que copiamos y pegamos, se explica quién la dijo o qué institución la dijo, eh, por lo menos el apellido y el año, si se puede el año, eh, para que no haya una confusión y para que esas palabras no queden como si las hubiesen escrito ustedes. Eh, no les voy a pedir las normas APA, eso será pues más adelante cuando vayamos avanzando en los diferentes grados, cuando ya entremos a bachillerato, pero sí es importante que vayamos familiarizándonos con esas dinámicas, con esos elementos que son importantes al momento de expresar alguna idea y al momento de escribir algún texto. Ustedes saben que yo soy algo relajado, algo tranquilo con el tema de las notas, ¿cierto? Entonces, tratemos de, si bien no nos va a quedar un trabajo perfectamente redactado, si bien vamos a tener pequeños errores de ortografía, por favor, las tareas que me presenten que sean de ustedes, que ustedes las escriban con sus propias manos y que salgan de acá. Y si hay errores, precisamente para eso es, para yo verlos y poder corregirlos y poder orientarlos. No me sirve de nada un trabajo perfecto sin errores si no es de ustedes, me sirve más un trabajo con errores, con problemas de pronto de redacción, de ortografía, si son de ustedes para precisamente corregir eso. Entonces esa es la primera invitación que yo hago. En segundo momento, quiero compartirles una experiencia que tuve viendo un documental el fin de semana que haya relación con el tema que estamos viendo nosotros del cambio climático y con algo que está sonando mucho en las noticias que seguramente ustedes ya han escuchado. Y se trata de una especie animal, eh, es el avispón asiático. Sé que algunos han escuchado de eso del avispón asesino, que puede llegar a Colombia, que ya llegó a Estados Unidos. Este animalito es originario de Japón. Japón pasó a Asia, bueno, a otras partes de Asia, Japón es de Asia, ¿sí? Pasó a China, a Asia continental. Acuérdense que Japón es una isla. Forma parte de Asia, pero una es Asia insular, con todas estas islas, y otra es Asia continental. Entonces pasó de Japón a China y de China por un barco comerciante, ¿cierto? Llegó hasta Europa.
y a partir de ahí empezó a expandirse por Francia, bueno, por muchos países, y llegó a Estados Unidos. ¿Qué relación tiene esa invasión del avispón con el cambio climático? Voy a intentar explicarla de la mejor manera posible. Resulta que esta especie de avispón, bueno, como saben, Japón está en latitudes altas, ¿cierto? Eso lo vimos en el video del cambio climático, que es altitud, que es latitud, que es clima, ahí está. Entonces está en una parte muy arribita del planeta, del globo. Sí, en esa parte hay estaciones. Ese tipo de insectos se reproducen mucho en lo que viene a ser la primavera, el verano, en tiempos muy cálidos, ¿sí? Y el invierno, pues, al ser tan frío, muchos de esos animales mueren y se genera como una especie de control de población, ¿cierto? Para que no haya muchos. Resulta que como hemos visto anteriormente, hay algo que es el calentamiento global y hace que las temperaturas suban un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Que los inviernos no van a ser tan fríos, los avispones van a poder aguantar esas temperaturas, ¿cierto? Y ya no van a morir tantos, lo que va a generar que existan más hembras. En estos casos de los avispones son las reinas, más reinas puedan tener más crías y esas crías se expandan más rápido. Entonces, el cambio climático repercute la vida de esas especies y cómo esas especies nos afectan a nosotros, ¿cierto? Y lo del avispón asiático es solamente un ejemplo, porque o sea, de esa misma manera puede suceder con muchísimos animales que cambian sus condiciones de vida en las diferentes estaciones porque la temperatura es más alta. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, espero haber sido muy claro. Sin más preámbulos, sin más introducción, eh, comenzamos con el tema de la economía en Colombia. Entonces, por favor, pongámonos cómodos, ya saben. Si tienen de pronto algo de tomar a la mano, bien puedan. Eso ayuda también a nos refrigeremos un poco. Tengan a la mano el cuaderno de sociales. Por favor, los conceptos que yo les comparto en los videos, en las diapositivas, tratemos de consignarlos en nuestros cuadernos, la información lo más entendible posible. No les pido que copien exactamente lo que aparece en el video, en las diapositivas, pero sí que aparezca como lo que ustedes consideran lo más importante. Les comento, la otra semana se va a realizar un pequeño taller o guía sobre este tema. Entonces, por favor, repasen mucho, vean varias veces el video si creen que es necesario y consulten los apuntes que van a ir sacando de este y también de unas consultas que les voy a pedir al final del video. Sin más, bueno, les comparto estas diapositivas que yo realicé para la realización de este video, para la grabación de este video. Entonces, nuestra primera sesión de economía de Colombia y sus sectores. Seguramente ya hemos escuchado hablar un poco de sectores de la economía, pero el día de hoy vamos a profundizar un poco más con esto. Listo. Bueno, en primer momento hay que recordar qué es la economía. Ahí nos dice claramente, es un sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios de una sociedad o de un país. Además de economía, bueno, este es un concepto de economía, que tengamos en cuenta. Otro concepto, resulta que hay una ciencia social, como ya habíamos dicho, ciencias sociales está la historia, la geografía, la antropología, la sociología. Hay otra ciencia social que se llama la economía, ¿sí? Donde es lo que estudian pues los economistas. Precisamente esa ciencia social estudia esto que nos dice este otro concepto. ¿Sí? Entonces, por un lado está la economía, que es un sistema, que es como tal todas esas acciones de producción, distribución, y por otro lado está la economía como ciencia social, que es la que estudia ese sistema. Espero ser claro. Entonces, listo. ¿Es producción? Bueno, elaborar algo, ¿sí? Construir algo. Distribuirlo es llevarlo hacia los clientes o los consumidores. Comerciarlo es venderlo, hacer como una transacción. Consumirlo, pues es ya, si es un vestido, ya ponérnoslo. Si es algo de comer, comérnoslo, ¿cierto? De eso se trata. Aquí podemos ver en esta imagen
como una secuencia de lo que vamos a ver más adelante con los sectores económicos. Entonces, en un primer momento, vemos a un grupo de personas que están como cosechando peras, ¿cierto? Entonces, esas peras las llevan después como a una máquina, a una fábrica, las procesan, hacen como un jugo de pera. Ese jugo de pera ya lo meten en unas cajas, en esas cajas los meten a un camión y eso seguramente lo van a distribuir a un supermercado. Y de ese supermercado pasará al cliente, ya pues se lo va a tomar, ¿cierto? Listo. Conceptos importantes que necesito que ustedes tengan en su cabecita y en su cuaderno. Primero, es una exportación. Una exportación es cuando un país produce algo, lo vende al exterior, lo vende a otro país. En el caso de Colombia, el café. Aquí producimos, aquí cultivamos el café, lo molemos y lo mandamos a países como Estados Unidos. Eso es exportar café. La importación viene a ser lo contrario, no lo que vendemos afuera, sino lo que nosotros compramos de afuera. Entonces, por ejemplo, Colombia produce flores, hemos hablado de eso, produce flores, pero no produce los paquetes en donde se meten las flores. Entonces, nosotros tenemos que comprar esos paquetes a otro país, digamos México, por poner un ejemplo. Entonces, de México, nosotros importamos los paquetes de las flores y ya cuando metemos las flores a los paqueticos y quedan bien bonitos, esas flores las exportamos a otro país. Espero sea claro. Aquí pues la imagen muestra algunas formas de transporte en que se mueven las mercancías, en que se importa y se exporta. Se hace a través de aviones, se hace a través de trenes cuando pues, estamos en un mismo continente o los países están pegaditos, se hace a través de camiones, de furgones, se hace a través de barcos. Este último medio, por los barcos, es más económico transportar cosas porque pues son grandes buques, son enormes, transportando toneladas y toneladas, cosa que no se puede hacer con un avión, cosa que no se puede hacer con un tren, ¿cierto? Entonces, este tipo de comercio marítimo a través de grandes barcos con cajas que se llaman containers, pues es el que más se ve y como el más importante, el que más aporta a las economías de los países. Listo. Continuamos con los sectores de la economía. La economía es una cosa súper grande, muy, muy diversa. Entonces, se ha dividido en sectores para poder entenderlos un poquito mejor. Entonces, bueno, ahí dice, los sectores económicos corresponden a la división de las actividades económicas de un estado o territorio, ¿cierto? Eh, Ahí vemos otra imagen que también nos explica un poquito. Primero, hay como manzanas, se llevan las manzanas a una empresa, esa empresa hace como puré de manzanas, luego las meten en cajitas, las organizan, las llevan al supermercado y finalmente alguien compra eso y lo consume. El primer sector es el más básico, por así decirlo. Es del cual se obtienen las materias primas. Son materias primas, son elementos, son materias que nos sirven para elaborar algo más, ¿cierto? Digamos, si yo produzco pan, si yo hago pan, las materias primas son los ingredientes que yo necesito para hacer ese pan. Es decir, la harina, los huevos, la leche, la levadura, todo eso forma parte de las materias primas que yo necesito para mi actividad económica. Entonces, dentro de este sector primario se incluyen todas las actividades relacionadas con el campo, con la agricultura, que es el cultivo de alimentos, de frutas, de verduras. Tiene que ver también con la ganadería, que es las actividades con los animales domésticos, con las vacas, los caballos, los cerdos, las aves. También incluye este sector la pesca, también incluye a la minería. Aquí es importante una cosita. Dentro de la minería se encuentra la extracción de minerales sólidos, líquidos. Es decir, la extracción de petróleo forma parte de la minería. ¿Listo? Porque a veces hay como confusiones con eso y cabe aclararlo.
El sector secundario ya es coger esas materias primas que obtuvimos gracias al sector primario y transformarlas para hacer cosas más elaboradas, ¿cierto? Entonces, digamos, el tema de la construcción, las personas que construyen, las empresas que construyen, toman elementos de la minería, diferentes materiales, cemento, hormigón, granito, piedra, para construir. Ahí están transformando esa materia prima para hacer algo más elaborado. Lo mismo en la construcción de autos, en la fabricación de joyas, el ejemplo que les ponía ahorita, la fabricación de pan, de quesos, de vinos, de gaseosas, todo eso forma parte del sector secundario. Todo lo que tenga que ver con industrias, con empresas, forman parte de este sector. Y el sector terciario ya es donde me incluye a mí, porque es el sector de los servicios, ¿cierto? Ya no es un producto como un pan o un jugo de manzana, sino son los servicios que las personas prestan. Eso también es parte de un sector de la economía que es el terciario. Entonces aquí encontramos los profesores, encontramos a las secretarias, encontramos a los doctores, encontramos a los vendedores, encontramos a las personas eh, recogen la basura. Aquí está, por ejemplo, doña María Inés, que es la secretaria del colegio. Está también la señora Elenita, que es la que nos brinda a nosotros los tintos, a los profesores, y que les brinda también las aguas aromáticas a ustedes cuando están enfermos. Está, bueno, todo el sector, los servicios forma parte de esta parte terciaria. También se incluyen los servicios comerciales, es decir, los lugares como los supermercados, como los centros comerciales. También se incluyen los bancos y se incluye también todo el tema del turismo. El turismo es muy importante también para algunas economías. Entonces se incluye ahí porque el turismo es un servicio, ¿sí? No es algo que uno le da a otra persona. Mira aquí su turismo, no. Es un servicio que prestan personas para llevar a cabo estas actividades turísticas. Otras cositas para tener en cuenta. Estos ya no son sectores económicos. Sectores económicos son primario, secundario, terciario. Hay algunas personas que hablan de sector cuaternario y sector y un quinto sector, o sea, sectores más de los que ya les hablé. Pero esos dos últimos sectores forman parte de los tres principales que ya hablamos. Entonces, por eso no los voy a abordar en esta sesión. Estos otros sectores que estamos viendo ya no son económicos, pero son características que son importantes tener en cuenta al momento de hablar economía. Entonces, contamos con un sector público que es conformado por todas las empresas u organizaciones del Estado, ¿cierto? Es decir, empresas que con dinero público, con dinero que se ha obtenido de nuestros impuestos, ¿cierto? Con ese dinero crean una empresa para generar más dinero y poder con ese dinero invertirlo en cosas para todos, carreteras, hospitales, colegios, o bueno, eso se supone, ¿no? Eso se supone que se debe hacer. Se haga o no, ya es otra cosa. Y el sector privado ya es lo que tiene que ver con personas particulares, no el Estado, no por el municipio, la gobernación o el país o la presidencia, ¿cierto? Ya son personas como decir, digamos, yo voy a montar una empresa y eso formaría parte del sector privado porque es mía y no es del Estado. Entonces, recalcando, está el sector público, que es del Estado, es decir, las administraciones, ya sean municipales, es decir, alcaldías, ya sean departamentales, es decir, gobernaciones, ya sean nacionales, es decir, de la presidencia, del gobierno como tal, del Estado, perdón. Y el sector privado ya de unos empresarios o de unas personas que tienen sus negocios eh, para ellos, para que las ganancias sean invertidas en las cosas que necesitan los dueños. También hay una cosa que es un sector mixto.
es una mezcla entre el sector público y el sector privado. Es decir, yo hablo con el Estado y le digo, señores del Estado, voy a montar una empresa. Esa empresa va a ayudar a mucha gente, una parte de las ganancias van a servir para, no sé, construir un colegio o un hospital. Entonces el Estado dice, bueno, entonces yo le doy esta plata, que es de todos, para que usted eh, la mueva y genere unas ganancias, y esas ganancias pues lo van a beneficiar tanto al Estado como a mí. Eso sería una empresa mixta, un sector mixto. Hay otro sector que es el sector externo, que son empresas de otros países que vienen aquí, ponen una sede y generan esas actividades económicas, generan tanto ganancias para las comunidades locales, para los municipios, generan ganancias para ellos, para el país donde son. Un ejemplo, en La Guajira, cuando hablábamos y hacíamos exposiciones de La Guajira, hablábamos de una empresa que se llama El Cerrejón, que es la que saca todo el carbón de allá, ¿cierto? Esa empresa es, primero era pública, pero el Estado la vendió a otras empresas de otros países y ya ahora es privada. O incluso se podría decir que mixta porque el Estado todavía tiene una pequeñísima parte de eso, es muy pequeña. Entonces hay unos que dicen que se podría considerar mixta, otros dicen que no, que ya es más privada que otra cosa. Pero también esa empresa es externa, pertenece al sector externo, porque es de otro país. Creo que es estadounidense. Entonces, para que tengamos en cuenta eso del sector externo. Hay muchas empresas en Colombia que son del sector externo. Por ejemplo, Bimbo. Bimbo sería sector externo porque Bimbo es mexicana. Mexicana, pero tiene una sede aquí en Colombia. Bueno, tiene varias sedes aquí en Colombia que producen diferentes, diferentes cosas, las que ellos especializan para consumo de todos nosotros. Entidades que regulan la economía en Colombia. Ustedes saben, el presidente no se las sabe todas, necesita ayuda de unos expertos, necesita ayuda como de personas que se especialicen en diferentes sectores a gobernar el país. Entonces ahí es donde entran los ministerios. El presidente no sabe mucho de educación. Necesita a alguien en su equipo de trabajo que sea un experto en educación y que ocupe el cargo del Ministerio de Educación, ¿cierto? Y así como el Ministerio de Educación, hay muchos otros ministerios. Está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Medio Ambiente, está el Ministerio de TICS, de Tecnologías de la Información. Otro ministerio importante es el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es el que se encarga de administrar toda la parte económica del país. Y tiene varias instituciones que le ayudan a cumplir esa meta o a cumplir esa función que tiene. Una empresa, una entidad muy importante para la economía de Colombia es la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Yo sé que ustedes ya saben que es un impuesto y es algo que uno debe pagar para que vaya a unas arcas públicas, es decir, como a un bolsillo público, y que esa plata se invierta en cosas para todos. Pero seguramente tienen dudas con el tema de aduanas. Una aduana es una institución también que por lo general se encuentra ubicado en fronteras con otros países y es la que regula, la que vigila qué productos entran y salen del país, especialmente qué productos entran. ¿Para qué? Para estar atentos de las condiciones de calidad, que sean productos legales, de que pagan un impuesto, ¿cierto? A veces hay productos que entran al país y no pasan por la DIAN. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos y eso es ilegal. Como no pagan impuestos, entonces pues pueden vender las cosas más barato y eso perjudica a las personas que trabajan aquí en Colombia con esos mismos productos porque genera una competencia desleal. Ya les explico más detalladamente eso con un ejemplo. Pero lo que quiero decir es que hay una cosa que se llama contrabando. Está relacionado con esa evasión de impuestos.
Por ejemplo, en México hay una empresa que produce frijoles y ellos quieren vender frijoles de mexicanos aquí en Colombia. Entonces, ingresan el producto de forma ilegal, no pagan impuestos. Como no pagan impuestos, lo pueden vender mucho más barato acá. La gente feliz, feliz porque pues van a poder comprar más barato los frijoles. Pero resulta que los campesinos de acá de Colombia que producen los frijoles, ellos tienen que pagar impuestos. Al pagar impuestos hacen que los frijoles suban un poquito el precio. Al ser más caros, o sea, al pagar ellos impuestos y la empresa mexicana no, hace que el frijol mexicano, a pesar de que es de muy lejos y tocó transportarlo y toda la cosa, hace que ese frijol sea más barato y que la gente empiece a comprar más ese frijol que el frijol nacional, el frijol que producen acá. Eso hace que los campesinos empiecen a perder dinero, empiecen a perder sus cosechas, tengan que botar ese producto y eso pues genera todos esos problemas. Para eso son esas instituciones como la DIAN, para vigilar ese tipo de cosas, para estar pendientes que se paguen los impuestos que son necesarios para que estas cosas no pasen. Y otra institución muy importante es el Banco de la República. El Banco de la República es la única entidad en Colombia que está autorizada a imprimir dinero, a imprimir billetes, ¿cierto? Y pues con el dinero es que se pagan salarios, con el dinero es con lo que se compran cosas, con el dinero es con lo que se acceden a diferentes servicios. Sin más, espero que haya quedado más claro este tema de los sectores económicos. Vamos a profundizar esto más adelante. La otra semana tendremos un encuentro por Zoom, una videollamada, para escuchar sus inquietudes respecto al tema del cambio climático y a este tema. Los profesores les hemos estado compartiendo el horario para que estén muy pendientes de cuándo nos toca la clase por videollamada y nos estaremos viendo en esa sesión para aclarar todas las dudas. Actividades, tareitas para que tengan en cuenta. Entonces, para la próxima clase, debe ya estar en su cuadernito consultado y definido lo siguiente. 5 productos exporte Colombia y 5 productos que importe Colombia. No me van a tener que enviar evidencias, no me van a tener que enviar fotos de esas consultas, ni de lo que ya copiaron o de lo que están copiando de la información que les di en el video. Esa información necesito que la tengan ahí en su cuaderno bien organizadita, le echen un repaso, porque con esa información vamos a realizar una guía la próxima semana. Es decir, la próxima semana tenemos 1, encuentro por videollamada, encuentro por Zoom, y 2, la realización de la guía con la información que yo les suministré en el video, vieron en las diapositivas, deben copiar en sus cuadernos, y con la información que me van a consultar. Con esa información van a hacer esa guía, entonces es importante. Esa guía va a tener una nota. Entonces lo que les digo, no me vayan a enviar fotos de estas consultas, no es necesario, es para que ustedes la guarden en su cuaderno, para que la tengan ahí, la repasen, la consulten, para que estén preparados para esa guía. Si ustedes repasan, esa guía va a ser súper fácil, la van a realizar en 30 minutos. Si no hacen la consulta, van a tener que hacer la guía, ir consultando y se van a demorar 2, 3, 4 horas. Entonces, pues yo les recomiendo que hagan la consulta. Otras recomendaciones, hay unos canales en YouTube muy interesantes. Uno es Happy Learning en español. Ahí tienen videos en donde explican cada uno de los sectores económicos. Yo les hablé hoy de forma más, de pronto un poco más dinámica, con dibujos, con imágenes. Entonces les recomiendo que vean ese video. Otro canal de YouTube es Academia Play. En Academia Play también muestran muchos temas de historia, de economía, a través de dibujos. Son muy prácticos y son videos muy cortos y muy entretenidos. Otro canal es VisualPolitik. Ahí está. Ese sí es un poquito más avanzado, de pronto utiliza algunos términos que a ustedes se les dificultan, pero eso les va a permitir eh, tener otras miradas, otros panoramas de lo que pasa en el mundo en temas políticos, en temas económicos. Y también está este canal que se llama Magic Maker.
También tiene muy buen material explicado con dibujos, con videos cortos, entretenidos, eh, de diferentes temas, de muchos, muchos temas, especialmente de temas sociales y también de temas económicos. Sin más, espero que este video haya sido lo más entretenido posible, que hayan aprendido un poquito acerca de las actividades económicas. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta, ustedes tienen mi WhatsApp, tienen mi correo electrónico, me pueden escribir por ahí, también por cibercolegios. Y nada, chicos, un abrazo fuerte. Eh, Espero que les haya ido muy bien en este periodo académico que finalizó, que los boletines pues, estén cosas muy buenas y positivas todo este proceso y que iniciemos este segundo periodo con toda la berraquera, con toda la energía y con toda la actitud para seguir aprendiendo, que es lo importante. Un abrazo fuerte y chao a todos.